Aprender a ver. Unos minutos para hablar de arte, libros y viajes. Soy Juliana González Rivera, escritora, periodista y docente. Hoy hablaré del origen del impresionismo, del comienzo del arte moderno. La historia del movimiento impresionista gira en torno a una serie de encuentros entre distintos pintores que buscaban la independencia artística a partir de la segunda mitad del siglo XIX. Todos ellos tenían algo en común. Querían contradecir esos códigos estrictos fijados en esa época por la Real Academia de Pintura y Escultura. Querían contradecir el canon. ¿Y qué es el canon? Esa pintura de cuadrícula, académica, que miraba el pasado, lo aprendido en la antigua Grecia y Roma, del arte de la escultura y la pintura, el trabajo de los músculos, la representación fidedigna de la naturaleza. A la izquierda vemos un trabajo neoclásico en toda regla. Es el Juramento de los Horacios, de Jacques-Louis David, de 1784. Nada tiene que ver con los bailes ni las bailarinas de Renoir o Degas. El impresionismo es el primer movimiento de lo que conocemos como arte moderno. Hoy no nos parece que eso es vanguardia porque es el último momento de la historia del arte que es perfectamente entendible para nosotros. Pero en su momento fue tan polémico como el Pollock número 5, el Orinal de Duchamp, el Tiburón de Damien Hirst o los grafitis de Banksy. ¿Pero qué es lo que le dio origen a este movimiento? Existía desde 1725 el Salón de París, la exposición oficial de arte de la Academia de Bellas Artes. Entre 1748 y 1890 era el acontecimiento artístico anual o bienal más importante del mundo. Es así como casi durante 200 años la exposición en el Salón era esencial para cualquier artista que pretendiera triunfar. La exposición era el símbolo del éxito. Pero los artistas de la época no tenían fácil exponer allí. Edouard Manet, por ejemplo, había generado no pocas polémicas con su Desayuno en la hierba y con Olimpia. Los críticos eran muy severos a la hora de juzgar los cuadros y fueron tantas las obras rechazadas, concretamente en el año 1863, que el emperador Napoleón III insistió que todas ellas fueran expuestas en una muestra alternativa, en el mismo edificio del Salón. Este espacio terminó siendo conocido como el Salón de los Rechazados. Y en ese contexto, un grupo de artistas que giraban en torno a Manet, precisamente, van a verlo a él como una estrella. Lo trataban con una actitud casi reverencial, como puede verse en este cuadro de Fantin-Latour titulado El estudio del barrio Batignolles, que hoy cuelga de las paredes del Musée d'Orsay. Monet, Renoir, Manet, Degas, Pissarro, Cézanne, Morisot eran como una familia. Todos se conocían, se compraban mutuamente las pinturas, iban a los mismos restaurantes, se animaban unos a otros y también chismorreaban, se criticaban. Eran como una familia en una telenovela. Pero para que el movimiento de esa cofradía triunfara, se sumaron una serie de personajes y eventos que, de no haber ocurrido, hubiera sido imposible que el impresionismo tuviera éxito y llegara a ser tan conocido como llegó a serlo varias décadas después. En primer lugar, un personaje, Paul Durand-Ruel, el hombre que intuyó que el arte moderno triunfaría sobre el arte académico. Sus padres tenían una papelería, vendían material de arte y los artistas estaban encantados de darle los cuadros a cambio de materiales. Los Durand-Ruel solían arrendar cuadros. El negocio del arte no existía, solamente el salón. Allí un jurado tenía que aprobar la entrada de las obras. Pero entonces, esos cuadros que se exhibían a cambio de esos materiales de pintura en las paredes de Durand-Ruel terminaron siendo una ventaja para los impresionistas. También hay que tener en cuenta que estamos en el París del siglo XIX y hay dos momentos que cambian todo en la historia del arte. Primero, la revolución industrial trajo consigo los tubos de pintura sintética y luego llegó la cámara fotográfica, que le dijo al arte que ya no estaba ahí solo para retratar la realidad. Esto dio lugar a un montón de colores de los que se beneficiaron los impresionistas. Pudieron salir a pintar al aire libre y eliminaron los colores pálidos de antaño, hechos solamente con ocres y pigmentos naturales, y se dedicaron a pintar con los colores más brillantes y más intensos que daba la paleta. Como dijo Renoir alguna vez, si no hubiera habido pintura en tubos, no habría existido nada de lo que los periodistas dieron después a llamar impresionistas. Y esto es lo que hizo posible cuadros como La montaña de Saint-Victoire de Cézanne, no solo por los intensos colores, sino también porque ya no se trataba de pintar literalmente la montaña, sino de la sugerencia del paisaje, de la fuerza del color y de las emociones.
Todos esos artistas se reunieron en el año 1874 en torno al estudio del fotógrafo Félix Nadar en París, en el número 35 del Boulevard de los Capuchinos, y organizan su primera exposición. Algunos habían logrado exhibir en el salón, otros no, pero van a participar allí 39 artistas, 165 obras, con la ventaja de que no había jurado y los visitantes debían también pagar un franco para entrar, lo mismo que pagaban para entrar en el salón oficial. Al salón asistieron 1 millón de personas y a la exposición de los impresionistas 3.000. Pero aquello no era un mal número. La crítica también acudió, pero fue despiadada. Estaban buscando obras de corte clásico y los acusaron de locos, de que los cuadros eran bocetos, que eran pinceladas sin terminar, y aseguraban que estos pintores no procedían mediante el conocimiento cabal de las reglas del arte. Los criticaban por llamarse revolucionarios y decían que coger un pedazo de tela, color y pinceles y embadurnar unas cuantas manchas de pintura al azar para firmar luego con su nombre era una desilusión de la misma índole que si los locos del manicomio recogieran piedras del camino y luego creyeran que habían encontrado diamantes. Pero había allí un cuadro que iba a ser importante, un cuadro que retrataba una bahía vista a través de la neblina del amanecer, al que su autor, Claude Monet, le puso el título de impresión Sol naciente. Un crítico encontró este título particularmente ridículo y se refirió a todo el grupo de aquellos artistas llamándoles impresionistas. Y desde entonces ese fue el nombre que ellos reivindicaron para su movimiento.